Bueno, vamos a realizar el ejercicio número 1 en el programa Automation Studio, el cual nos da como instrucción realizar un semáforo y nos da una restricción que el cambio entre las luces va a ser máximo de 5 segundos. ¿Ok? Entonces, mi circuito inicia con la fuente de alimentación de 24 voltios. Seguido de esto se encuentra un pulsador normalmente cerrado, el cual está denominado con el nombre de stop. Este va a ayudarme a, a impedir la llegada de corriente a mi circuito cuando yo requiera apagar por completo el, el semáforo. Seguido de esto, he realizado un circuito de enclave, el cual está comprendido por un relé K1, un contacto K1 y por mi pulsador S1, el cual va a permitir que al accionar este pulsador S1 llegue energía a mi demás componentes del circuito. Entonces, eh, para, para el funcionamiento del semáforo, el primer foco que debería encenderse sería un foco de color verde. El foco de color verde está representado por un, un nombre de H1. Este foco H1 está colocado en paralelo, el cual nos va a ayudar que una vez pulsado S1 se encienda inmediatamente mi foco de H1. Ya. Seguido de esto necesito que al cabo de máximo 5 segundos, que en este caso está programado por 5 segundos, se apague. Entonces para esto he utilizado un temporizador con retardo a la conexión, el cual al cabo de dicho tiempo va a cerrar o abrir los contactos asociados a este, que en el caso del esquema, el contacto asociado, tenemos que para mi temporizador TON1 vamos a tener un contacto temporizado TON1 normalmente cerrado encima de mi eh, iluminador verde. Este va a ayudarme a que pasado este tiempo, este se abra e impida la llegada de energía a mi foco, haciendo que lo apague. También mi temporizador TON1 cuenta con un contacto temporizado normalmente abierto. Este va a permitirme que colocado encima de un foco H2, el cual está representado para mi foco de color amarillo, lo encienda. Esto quiere decir que mi temporizador pasados 5 segundos va a permitirme apagar mi foco verde, en este caso H1, y inmediatamente encender mi foco amarillo, en este caso el H2. Después de esto necesito que mi foco H2 se apague al cabo de 5 segundos. Entonces para ello he colocado un temporizador con retardo a la conexión denominado TON2 en paralelo a mi foco H2, el cual está programado por 5 segundos y va a permitirme que el contacto asociado a en este caso mi contacto normalmente cerrado TON2, se abra e impida la llegada de energía a mi foco H2, que en este caso es el amarillo, y así lo apague. Y también este temporizador TON2 cuenta con un contacto normalmente abierto TON2, el cual va a permitirme encender mi siguiente foco, que sería mi H3, representado para mi foco de color rojo. Entonces, este foco de color rojo, también como sus anteriores focos, necesita que pasado un tiempo, que en este caso el tiempo va a ser 5 segundos, se apague
Entonces he colocado un temporizador con retardo a la conexión TON3 programado por 5 segundos, y pasado estos 5 segundos el contacto asociado a este, que en este caso es el TON3 normalmente cerrado, realice una acción de apertura y el cual impide la llegada de energía a mi foco H3 y así se apague. Entonces, para que este circuito por completo realice una secuencia, necesito colocar un contacto del último temporizador, en este caso el TON3, encima de mi TON1, el cual va a permitirme que pasados los 5 segundos y apagado el foco rojo, este realice una apertura y inmediatamente se cierre y comience el circuito nuevamente a funcionar. Entonces vamos ahora a realizar la simulación. Como dije, el stop va a ser el encargado de apagar mi circuito por completo. Entonces, el funcionamiento inicia con un pulso en S1, el cual al pulsar inmediatamente enciende mi foco verde. Pasados 5 segundos va a encender mi foco amarillo. Pasados los 5 segundos enciende mi foco rojo. Y esto va a realizar una secuencia que pasados 5 segundos enciende el foco nuevamente el foco verde, pasados 5 segundos el foco amarillo y así también el foco rojo. Para detener por completo mi esquema, necesito pulsar en stop y mi esquema está apagado. Este sería el funcionamiento de mi semáforo para el ejercicio número 1. Vamos a simular el ejercicio número 1 realizado anteriormente en el programa Automation Studio en otro programa. En este caso, el programa que yo he elegido tiene como nombre Cadecimu, que es otro programa que nos ayuda a realizar conexiones eléctricas. Entonces, como explicamos anteriormente el circuito en el programa Automation, este circuito fue diseñado de la misma forma, con los mismos componentes y con la misma metodología. Ahora vamos a realizar la simulación. Pulsamos nuestro S1, se prende el H1, pasa 5 segundos, se apaga el foco verde, se enciende el foco amarillo. Pasa 5 segundos, se apaga el foco amarillo, se enciende el foco rojo. Pasa los 5 segundos, se apaga el rojo y se enciende el verde y sigue la secuencia. Ahora para realizar el apagado total del semáforo vamos a presionar en el pulsador normalmente cerrado denominado stop y realizamos el apagado. Es así como realizamos el circuito en el programa Cadecimu de un semáforo. Vamos a realizar el ejercicio número 2 en el programa Automation Studio. Para el primer punto que nos dice, se enciende una luz verde al presionar S1, S2 y S3 en orden. Para esto, lo primero que he realizado es un circuito de enclave para los tres pulsadores. En el primer pulsador tenemos un relé K1 con un contacto K1 y su pulsador S1. Para el segundo tenemos un relé K2, un contacto K2 y un pulsador S2. Y para el tercero tenemos un relé K3, un contacto K3 y un pulsador S3. Esa es la primera parte que nos dice, pero en esta parte nos da una condición, el cual nos dice que se debe encender la luz siempre y cuando estos pulsadores se los realicen en orden. Para cumplir con esta condición de que no se pueda encender el foco verde sin haber pulsado los anteriores pulsadores, vamos a tener que poner una condición. La condición es que
vamos a añadir a nuestro circuito de enclave en el pulsador S2 un contacto de nuestro relé K1. Esto nos va a permitir que al momento de que yo quiera pulsar S2 no me va a permitir si no tengo ya antes presionado mi pulsador S1. Y para mi pulsador S3 realizo la misma condición. Ahora con un contacto de mi relé K2 lo coloco debajo de mi pulsador S3 y este me va a impedir que pase la corriente cuando no tengo presionado los anteriores pulsadores. Entonces para mi primer punto del ejercicio tenemos que debo presionar S1, S2 y S3 y mi se me enciende mi foco. El segundo punto me dice, luego que la luz está encendida, pasa 2 segundos y se enciende una luz verde. Para poder hacer este segundo punto necesitamos de la ayuda de un temporizador. Este temporizador, he utilizado un temporizador con retardo a la conexión. Este temporizador me va a ayudar a que pasado 2 segundos encienda otra luz verde. Ya, esto lo consigo gracias a que al pulsar S3 se enciende el foco H1, que en este caso es mi primer foco verde. Inmediatamente se contacte con mi K3 y comience a contar mi temporizador. Cuenta mi temporizador los 2 segundos y el contacto asociado a este temporizador T o N1 se cierra, permitiéndome encender mi foco H2. Entonces en la simulación tenemos que presiono S1, presiono S2, presiono S3, se prende el foco, cuenta y después de 2 segundos se enciende mi foco verde. Ahora, mi tercer punto me dice, se quedan encendidas las dos luces hasta que se presionen S4, S5, S6 en orden. Para este punto vamos a realizarlo de igual manera que lo realizamos para el punto 1. Es decir, vamos a realizar un circuito de enclave con un pulsador S1 y con S4 y con su relé y su contacto respectivo. De igual manera un pulsador S5 con su relé y su contacto S5. Y finalmente un pulsador S6 con su relé y su contacto K6. Pero como nos daba la restricción 1, en esta parte también nos dice que estos se deben presionar en orden y que no puede apagarse si es que estos no van en orden. Para realizar esta condición, como lo hicimos anteriormente, colocamos un contacto de nuestro relé anterior, que en este caso va a ser nuestro relé K4 debajo de nuestro pulsador S5. Y para nuestro S6 vamos a realizarlo de la misma manera. Colocamos un contacto de nuestro relé K5 debajo de nuestro pulsador S6. Esto me va a permitir que yo pueda presionar en orden y que no pueda hacerlo si es que no presiono primero el S4, el S5 y el S6. Ok, entonces también me dice que esta condición va a hacer que mi circuito se apague. Entonces para que mi circuito se apague, utilizo un contacto de mi relé K6, pero en este caso un contacto normalmente cerrado al final, de la salida de 0 voltios. Entonces esto va a hacer que mi K6, cuando el relé K6 esté energizado, se abra y impida la llegada de corriente. Entonces vamos a simularlo. Vamos a tener que presionar S1, S2 y S3 en orden. Ahora vamos a ver si es que las condiciones que nos daban anteriormente se están cumpliendo.
si yo presiono S2 y presiono C3, no se prende mi foco verde. Entonces yo tengo que presionar S1. Si yo presiono S3, tampoco se me prende. Debo seguir con mi pulsador S2 y mi pulsador S3. Se enciende, pasa 2 segundos y mi temporizador me ayuda a prender mi segundo foco verde. Ya. Ahora, para el otro último punto nos dice que estos se deben quedar encendidos. Los tenemos encendidos y que estos se van a apagar siempre y cuando cumplan esta condición, que S4 y S5 se pulsen, pero esto es en orden. Entonces vamos a ver si se cumple. Si yo presiono S5 y S6, no se me apagan mis focos. Entonces, si yo presiono S4 y S6, tampoco se me apagan mis focos. Entonces debo S4, S5 y S6. Entonces con esa condición mi circuito se ha apagado. Este sería mi ejercicio número 2. Ahora vamos a simular el segundo ejercicio realizado en Automation Studio, pero en este caso en otro programa. El programa que he elegido tiene como nombre KDecimo. Este programa también nos permite realizar circuitos y simulaciones eléctricas. El circuito realizado en este programa tiene la misma metodología y los mismos pasos del circuito realizado en Automation Studio. Entonces, vamos a proceder con su simulación. El ejercicio nos planteaba que para encender el primer foco debe cumplir una secuencia ordenada de S1, S2 y S3 y esta no podía encenderse si es que no seguía esta orden. Es decir, si es que yo aplastaba S2 y S3 no se iba a prender mi foco verde. Seguido de esto, al prenderse el foco verde, al cabo de 2 segundos se encendía mi segundo foco. Esto con la ayuda de un temporizador con retardo a la conexión. Y después de esto, para su apagado debía cumplir con la condición similar a la del encendido, que debía pulsarse S4, S5 y S6 en orden. Y ahí debía apagarse. Entonces, pulsamos S1, S2, S3, pasan 2 segundos, se enciende el foco 2 y para el apagado no puedo apagar con el 5 y el 6 sin antes haber pulsado el S4. Entonces, S4, S5. Para su apagado total necesito tener un contacto normalmente cerrado de mi relé K6. Entonces pulso K6 y se me apaga todo el circuito. Esta ha sido la simulación del segundo ejercicio en KDecimo.